Rodrigo Cortés, Uma Thurman es como una mantis religiosa. Hacía ya 6 años que Rodrigo Cortés no estrenaba largometraje. Sequía a medias, porque entre película y película también existe la vida, llámese cortometrajes, verbolarios, breverías o proyectos fallidos, que no es lo mismo que tiempo perdido. Y es que a veces parece que el cero absoluto se encuentra entre título de IMDb y título de IMDb, pero no. Con su ópera prima, Concursante, 2007, sedujo a la crítica del Festival de Málaga. Con su segundo largo, Buried, 2010, puso un pie en Sundance y se llevó a casa 3 Goyas. Con Luces Rojas, rescató a Robert De Niro y Sigourney Weaver para el cine de terror. Y este 3 de agosto estrena su cuarto largometraje, el primero mayoritariamente estadounidense, aunque cuente con la participación de la productora catalana Nostromo Films, Blackwood, cuyo título original es Down a Dark Hole, y que presentó ante la prensa en la primera edición del festival, Lo que viene, de Tudela de Navarra. Un relato de terror gótico al estilo de Henry James, protagonizado por Uma Thurman y un reparto de actrices veinteañeras encabezado por Anna Sophia Robb, la Carrie Bradshaw adolescente de Los diarios de Carrie, a las que Cortés ha encerrado en un casoplón victoriano en medio de la nada para darles un escarmiento por su mal comportamiento. Un encargo de cine adolescente al que Cortés ha intentado hacer madurar con un ojo puesto en el cine de Polanski. Se entreven algunos guiños a, por ejemplo, El quimérico inquilino, y renegando del estigma de Crepúsculo. Detrás del proyecto está la mano de Stephenie Meyer, la autora de la saga de los Cúberes vampíricos. Primero trabajó con Ryan Reynolds en Buried, luego con Robert De Niro y Sigourney Weaver en Luces Rojas, ahora con Uma Thurman, nombres potentes donde los haya. ¿Por qué se decidió por ella para protagonizar Blackwood? Empecé a pensar en ella a medida que desarrollaba la siguiente versión de guión después de mi incorporación al proyecto, cuando empecé a considerar que necesitaba una naturaleza más ambivalente que la de la novela. En el libro, fundamentalmente, era la mala de la película. Y necesitaba algo más sofisticado, que empezara siendo alentador y poco a poco fuera mostrando sus tentáculos, pero de una forma que no fuera maniquea. Inicialmente empecé a pensar en actrices francesas o británicas porque la naturaleza eminentemente americana no se compadecía bien con esa sofisticación europea que exigía el personaje. También quería crear un universo que fuese totalmente ajeno a esas niñas que se encuentran con un mundo refinado que tiene que ver más con el siglo XIX que con las vidas de sus barrios de clase media. Uma, a pesar de ser americana, tiene una naturaleza muy eurocéntrica y una belleza muy particular y perturbadora. El trabajo con Uma ha sido muy fluido, nos reímos mucho y todo fue muy fácil. Uma, a pesar de ser americana, tiene una naturaleza muy eurocéntrica. Mucha gente piensa que es británica. Además tiene una belleza muy particular y perturbadora, con unas gotas eslavas, incluso. Y tiene un porte y un talento extraordinario y una capacidad de manipulación de las emociones única. Es como una mantis religiosa. Más aún con el vestuario diseñado por Zac Posen y frente a la fragilidad de la menudísima Kit, Anna Sophia Robb. Es un enemigo formidable para ella. Las protagonistas de Blackwood, Ewan, pregunta. Blackwood está basada en el libro Down a Dark Hole, de Lois Duncan, publicado en 1974. ¿Cómo llegó esta novela a sus manos y por qué decidió convertirla en su cuarto largometraje? La productora de Stephenie Meyer contactó conmigo y Temple Hill, que es la otra productora.
Este libro le fascinó a Stephanie cuando tenía 10 años y fue su incursión seminal en el mundo del fantástico y nunca se lo quitó de encima. Donna Dark Hall es un libro muy conocido, un clásico que se lee en los colegios y hay muchas mujeres que ahora tienen entre 40 y 50 años, que lo leyeron en su momento y que lo mantienen en su cabeza. En España lo acaban de editar y se llama Blackwood también. Por alguna razón pensaron que este director europeo que hacía películas de gente encerrada en cajas podía darle una energía completamente diferente a lo esperable y que trascendiera el libro. Y Stephanie decidió que se hiciera cargo de la película un director con una visión muy personal que lo llevara por terrenos propios. Y ha sido una gran ayuda, en ese sentido, no ha intervenido jamás y ha sido la gran valedora ante el estudio para que convirtiera aquello en mi cuarta peli y no en mi primera peli de estudio. Donna Dark Hall es un libro muy conocido, un clásico de terror juvenil de los 70 que se lee en los colegios. Me encontré en su momento un libro que entonces era para jovencitas aterrorizables y que ahora sería prácticamente literatura infantil, pero con una premisa enormemente cruel que la novela no explotaba y que me pareció muy interesante. He querido ver qué sucedía si cambiaba totalmente el tono y lo convertía en una experiencia absolutamente despiadada, muy cruel y que no fuera nada condescendiente con el adolescente, sino que se dirigiera a él con esa misma implacabilidad que tiene cualquier novela que trata al lector con respeto. Uma Thurman es Madame Durette en Blackwood, Ewan, pelo que asustaba en 1974 es muy diferente a lo que provoca miedo ahora. Cómo ha adaptado el terror de la novela a la actualidad, a través de la generación de atmósferas. Primero he tratado de proveerme de un subtexto que lo contamine todo y en este caso es la propia adolescencia, el dolorosísimo trance de crecer en esa época en lo que todo es potencialmente hostil y uno tiene una relación violenta con el entorno. Todo es ignoto y todo es potencialmente terrorífico. Y después, lo físico lo tienes que llevar a un terreno fundamentado en la atmósfera, manejas las herramientas del creador, que son la interpretación y el trabajo con los actores, el sonido. Hemos hecho un trabajo muy matizado en el que la procedencia de cada sonido cuenta, la música y la luz. Más bien la penumbra. En la película el terror acaba convirtiéndose en una sensación prácticamente física, prácticamente tocable. La película juega durísimo en términos de luz como jugaba Buried, no tiene una iluminación hollywoodiense cómoda en la que tú percibes que es oscuro porque los personajes dicen que lo es, aunque yo como espectador lo vea todo. Aquí si el personaje no ve tú no ves, y si el personaje no sabe lo que hay al fondo tú no sabes lo que hay al fondo. Y eso, la suma de todo eso acaba convirtiéndose en una sensación prácticamente física, prácticamente tocable. Y que te genera una sensación, sobre todo cuando no la fundamentas en el susto sino en la tensión de la anticipación. Por ejemplo, el gran, digamos, susto de la película está precedido por un plano de 4 minutos sin cortes en el que sabes que algo va a detonarse pero que parece que no se detona nunca. Entonces llegas a un punto en el que has generado tanta angustia en el espectador que si no pasara nada ya sería lo de menos. Ya has creado esos 4 minutos de terror que no están fundamentados ni en la sangre ni en un bicho del inframundo ni en efectos especiales ni en la banda de sonido. Otro momento de Blackwood, Ewan P. en Blackwood vuelve a hablar, al igual que en Luces Rojas, de lo paranormal. Le interesa mucho personalmente lo sobrenatural,
Hay una parte en el fantástico que es atractiva porque configura un cierto misterio que en sí mismo resulta atractivo porque elude o trasciende lo cotidiano, pero me interesa mucho más su aspecto alegórico que el literal. En el caso de Luces Rojas, en el fondo era una película sobre la mentira y sobre la manipulación de la percepción y los mecanismos del cerebro. Que alguien tuviera poderes o no era lo de menos, porque lo interesante era tratar de entender si tal cosa sería posible. Portada del libro de Lois Duncan en Blackwood, del mismo modo, tiene más que ver con una reflexión sobre el propio arte, sobre su naturaleza creadora pero también destructiva, sobre el precio desgastador, erosionador, de la genialidad, del talento. Y de cómo todo tiene un precio. Si se obtienen grandes resultados en la disciplina adecuada, el coste va a ser posiblemente uno mismo. Y como el abrir determinadas puertas permite entrar, pero también permite que otras cosas que haya al otro lado salgan. Y no me refiero a esto de forma literal, no tiene que ver con creencias personales. Muchas veces el cine social atiende a la realidad de un momento concreto y 5 años después pierde cualquier tipo de vigencia, y sin embargo el fantástico tiene la fuerza de que acaba atendiendo a temas que son más universales y que apelan a sentimientos o a verdades profundas que no son literales. Porque incluso el espectador más aficionado que no tenga ninguna intención de interpretar lo que está viendo percibe inconscientemente su naturaleza metafórica.